Alí, de ojos azules, uno de los tantos hijos de los hijos, llegará desde Argelia en una nave a vela y a remos. Vendrán con él miles de hombres, con sus cuerpecitos y sus ojos de pobres perros, sobre barcos estancados en el reino del hambre. Esto es un fragmento del poema Profecía que escribía Pier Paolo Pasolini hace ya 50 años. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de las tragedias en el Mediterráneo y de la política migratoria europea. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Carlos del Clos, sociólogo. Bienvenido a Fort Apache. Gracias. Se estrena en el programa Ione Belarra, de la dirección de Podemos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Se estrena también Almudena Cortés, profesora de Sociología. Bienvenida al programa. Gracias. Nos acompaña Billy Meyer, de la dirección de Izquierda Unida. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias. Y cierra la mesa Vicent Garcés, miembro del Partido Socialista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. La reciente tragedia en Lampedusa eleva el número de víctimas mortales en el Mediterráneo desde principios de año a más de 1.500 personas, en un contexto donde Europa sufre los efectos de la crisis económica, la degradación social y el recorte de los servicios públicos. Los partidos de extrema derecha aprovechan la cuestión de la inmigración para buscar un chivo expiatorio a través del cual fortalecerse políticamente. Paralelamente, muchos jóvenes del sur de Europa se ven obligados a buscar empleo en otros países de la Unión, mientras que un sector de inmigrantes latinoamericanos retornan a sus países de origen. En Fort Apache debatiremos sobre la relación entre crisis, inmigración y ascenso de la extrema derecha en Europa. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Bayo. ¿Qué relación hay entre estas tragedias que se producen en el Mediterráneo y la política migratoria europea? A ver, no solamente tiene una responsabilidad la política migratoria europea, porque las dos razones de que se haya multiplicado el número de víctimas en el Mediterráneo son Siria, que es la mayor crisis de desplazados y refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, y Libia, que también hemos colaborado en destruir por donde están pasando no solamente los refugiados que vienen de Siria, sino también de Eritrea, de la África subsahariana. Y luego también hay otro motivo. Hemos dejado de intentar rescatar a los que están intentando cruzar y hemos cambiado la operación Mare Nostrum por la operación Tritón y nos hemos dedicado a intentar impedir que lleguen a cualquier lado, pero sin asumir ninguna responsabilidad por las vidas humanas, que es lo más importante de toda esta tragedia. Por tanto, naturalmente que somos responsables los europeos. En gran medida, no, en casi todo. Carlos. Sí, yo creo que en muchos casos el caso de las muertes en el Mediterráneo, que tanto nos ha llamado la atención, a algo que también nos llamó la atención el año pasado, se ha estado, digamos, retratando muchas veces como una emergencia, como una crisis, ¿no? De hecho, el hashtag sobre esto en las redes sociales era la crisis migrante, ¿no? Migrant crisis en inglés. Y yo creo que esto es un error, porque no es ninguna crisis, no es ninguna emergencia. La frontera está haciendo exactamente lo que estaba diseñada para hacer, y eso es matar a personas para mantener para asegurar que el capital fluye por unas partes, mientras que las personas entran por goteo. Y esa contradicción es la que está en la base del capitalismo global, y sabemos también que Europa tiene bastante responsabilidad a la hora de promover eso. Entonces, Carlos, Ione. Estando de acuerdo con los compañeros, creo que Europa tiene una gran responsabilidad porque, sobre todo, funciona a golpe de tragedia, como decía el compañero. Y es que esto era algo que se preveía desde hace meses. Amnistía Internacional, en noviembre del 2014, cuando terminó la operación Mare Nostrum, ya avisó de que en cuanto llegara el buen tiempo se iban a producir un montón de muertes, y así ha sido. Y es solo cuando se empiezan a producir muertes y tenemos 1.400 muertos en una semana cuando se decide aumentar la operación Tritón a la cantidad anterior.
con la problemática principal de que no se trata de una operación pura de salvamento, sino que se trata de una operación, una vez más, de control de fronteras, que es el problema principal, que, como decía él, las fronteras están preparadas para matar personas. Gracias, Ione. Almudena. Bueno, la responsabilidad de la política europea es directa, bajo mi punto de vista, básicamente porque, primero, Europa ha dado la espalda al compromiso europeo fundacional, le ha dado la espalda en muchos temas, pero este es uno más de ellos, donde bueno, pues el compromiso de protección de los derechos humanos y de los valores fundacionales de la Unión Europea están brillando por su ausencia. Donde estamos más centrados en el fortalecimiento de los distintos intereses de los Estados que forman parte de la Unión Europea, más que en una política común. Ahora mismo estamos viviendo una imposibilidad para generar cuotas de cómo se reparte la población que está llegando. Y por otra parte, porque el sistema europeo está experimentando también una crisis del sistema de asilo. Es decir, como la gente no tiene vías seguras para entrar, tiene que utilizar estos canales. Gracias, Almudena. Billy. Yo creo que es la consecuencia de un modelo económico impuesto que es un modelo criminal, para definirlo rápidamente. El modelo económico que ha impuesto la Unión Europea, basado en la desregulación económica, es criminal. Criminal para los nacidos en la Unión Europea y para aquellas personas que quieren hacer uso del derecho internacional reconocido, como es el poder desplazarse a cualquier parte del mundo, y que ponen en riesgo su vida. A mí me parece que la Unión Europea es cómplice de lo que son verdaderos crímenes. El que se hayan producido ya 1.600 muertos en lo que va del año, cuando conforme ACNUR decía que murieron 3.420 el año pasado, bueno, es un dato que apunta que este año se va a aumentar todavía mucho más esta tragedia, que son realmente crímenes que deben de ser investigados desde el punto de vista penal. Gracias, Billy. Isen. Sí, bueno, el Mediterráneo está entre Europa, Asia y África. Por lo tanto, todas las políticas orientadas y aplicadas en esos tres continentes tienen que ver con un efecto que son los flujos migratorios, y por lo tanto tendremos que analizar exactamente cuáles son las políticas aplicadas y sus efectos. Lo que estamos viendo es que la tragedia, que ya es histórica, sigue aumentando a una mayor celeridad e intensidad. Por lo tanto, las políticas que se están aplicando son responsables de esas tragedias, y las de la Unión Europea sin lugar a dudas. El hecho de que se estén utilizando más recursos económicos, materiales, humanos, para el control de las fronteras que para políticas de desarrollo de los países de origen, pues es un hecho flagrante que está en la base de estas tragedias. La inmigración, estaréis de acuerdo conmigo, se ha convertido, siempre lo ha sido, pero en los últimos tiempos, digamos que se ha convertido todavía más en un factor político determinante en la Unión Europea. En las elecciones en el Reino Unido hemos visto cómo UKIP ha sido capaz de tirar del partido Tory, digamos, planteando la necesidad de controles más estrictos con la migración. En el caso de Francia, el Frente Nacional ha hecho bandera de Francia para los franceses, y aquí incluso fuerzas políticas como Ciudadanos pues se han negado a que la tarjeta sanitaria la pueda tener cualquier persona que viva o trabaje aquí, diciendo que un sistema de sanidad universal no representa poder atender a todo el universo, cuando está claro que en España lo que sale caro en todo caso es el turismo sanitario de ciudadanos que proceden de otros países de la Unión. ¿En qué medida, os pregunto, puede ser un factor político determinante en clave de una involución autoritaria en Europa? Pienso también en Grecia, lo que representa el ascenso de una fuerza como Amanecer Dorado. Carlos. Pues yo creo que precisamente ahora mismo en Europa la inmigración es la línea divisoria entre democracia y el fascismo, realmente, o el autoritarismo, como lo queramos llamar. Porque si entendemos la democracia como un proyecto de la constante expansión del demos, ¿no?, del pueblo, eso es contrario automáticamente a lo que plantean estas otras fuerzas. Y el mero supuesto de que pueden existir sujetos a los cuales, que son residentes y miembros de nuestras comunidades, a los cuales les puedes denegar sus derechos, pues es un precedente bastante importante a la hora de, digamos,
fabricar lógicas que luego se van extendiendo a otras poblaciones, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido el migrante pues, ha servido para, es decir, es utilizado, explotado políticamente para tratar y mantener a una población en un estado de miedo. Y además, esto ocurre sin atender realmente a lo que es la migración, que es un fenómeno natural. Es decir, es una cosa que ocurre. Y cuando planteamos políticas migratorias, no pensamos en la migración como un sistema migratorio, por ejemplo, o el Mediterráneo como un sistema migratorio, y lo planteamos en términos de utilidad política en los discursos políticos domésticos. Y entonces esa fricción yo creo que es, digamos, donde está la tensión que genera, digamos, estos impulsos bueno, hacia el fascismo o hacia algo mucho más emancipador. Bayo y Almudena. Es que precisamente la falacia de todos estos partidos xenófobos y de neofascistas es identificar a estos inmigrantes como inmigrantes económicos que vienen a aprovecharse de los servicios sociales y a quitar el trabajo y el empleo a la población autóctona, cuando el origen de los que están cruzando el Mediterráneo en estos momentos son refugiados, son gente que está huyendo de guerras, que está huyendo de la devastación provocada por esas guerras y por esos monstruos como el Estado Islámico o como Boko Haram. Porque, vamos, viendo el listado, el origen más del doble que el segundo es Siria, el segundo es Eritrea, el tercero es Afganistán, el cuarto es Mali, Gambia, Nigeria. No son gente que está viviendo en un país pobre y que por tanto quiere desplazarse a Europa para aprovecharse de las riquezas de Europa. En absoluto. Están huyendo de unas guerras a menudo provocadas por los bombardeos, por las intervenciones militares o por los intereses geoestratégicos que han hecho que determinadas regiones del mundo sean verdaderos campos de concentración. Entonces, encima es que están engañando con lo que supone una tragedia de dimensiones genocidas. Almudena. Bueno, reforzando un poco este planteamiento, a mí me parece clave precisamente ver cómo nos estamos entrampando exclusivamente en el discurso de la migración, cuando estamos recibiendo población que clarísimamente viene efectivamente de una condición de asilo y de refugio. Y esta situación se ha sacado totalmente del discurso. Es decir, la agenda ahora mismo, la agenda política no recoge la situación de los refugiados como una agenda bueno, pues que forma parte precisamente del patrimonio europeo o de las políticas que cada país tiene que implementar. Las cifras, por ejemplo, sobre las solicitudes de asilo en España son irrisorias frente a otros países como Alemania. O sea, en Alemania se están solicitando 100.000 solicitudes de asilo y en España este año 5.947. Entonces, claro, estando geopolíticamente en la posición en la que tiene España, recibir esas solicitudes de asilo es porque algo se está haciendo mal. Billy. Sí, no, yo creo que el fenómeno de inmigración asociado al fascismo, a todo lo que está suponiendo el auge de la xenofobia, es la consecuencia de una manera de entender la legislación europea, porque los legisladores, y yo responsabilizo a las fuerzas políticas mayoritarias europeas, a todas, han legislado haciendo creer que el migrante es un criminal. La directiva del retorno, la llamada directiva de la vergüenza, que se aprobó en el 2008, es una directiva que se aprueba sobre la base de plantear de que a una persona se le puede detener hasta 18 meses sin pasar por un juez, incluso siendo menor de edad. Claro, en un contexto en donde el propio legislador en Europa, una Europa que ha padecido el fascismo, de lo que sabe de detenciones arbitrarias, de lo que es la tortura, de lo que es una situación extrema en el tratamiento del ser humano, que en el corazón de Europa se legisle de forma y manera que se hagan ver que la persona que viene aquí sin papeles puede ser detenido sin pasar por un juez, es decir, sin ningún tipo de garantía, es un salto atrás sin precedentes. Porque en ese salto atrás va todo, no solamente la migración económica, lo decía la compañera, sino todas las consecuencias de la política exterior también, que tiene que ver con este modelo económico, porque al final todo depende del modelo económico. Necesitamos de la expoliación africana, necesitamos de los recursos del oro, de los diamantes, del uranio, de los recursos naturales de pesca, y eso
eso a la base de la fuerza. El expolio, la sequía, la guerra, lo que conduce es a la juventud africana a escaparse de ese horror. Y cuando vienen aquí son recibidos en un modelo económico y político que les criminaliza. Y a partir de ahí, pues el fascismo lo tiene muy claro. Es decir, hacemos un gran favor desde la legislación europea a que efectivamente el fenómeno de la xenofobia cada vez tenga más fuerza, ¿no? Y yo creo que es una situación extrema. Por eso yo soy de los que están de acuerdo con aquellas personas que empiezan a plantear que ni una sola muerte derivada de la migración no sea catalogada como un crimen, y por lo tanto que se tendría que abrir ya 1.600 casos de investigación criminal penal para depurar la responsabilidad de las autoridades que permiten este crimen, ¿no? Ione. Bien, yo creo que en el tema migratorio es, junto con la economía, uno de los temas en los que se han contado las mentiras más grandes en los últimos tiempos en Europa. Sobre todo porque si nosotros miramos los datos, a mí me gusta mucho ver los datos con temas migratorios porque me parece que arrojan mucha luz. Una cuestión fundamental es que la mayor parte de las personas que viven en el mundo no migran nunca. Solo el 3% de las personas que viven en el mundo viven fuera de sus países de origen. Esto es una cuestión muy importante que entronca también con el hecho de que, independientemente de las políticas migratorias que se han hecho en los últimos 20 años en Europa, el número de personas que han intentado pasar de la frontera sur hacia Europa del norte de África se ha mantenido estable en 40.000 personas. Eso significa que, independientemente un poco de cómo de dura sea la política migratoria que hacemos, ese número se mantiene estable. Esto es muy importante porque muchos partidos, y en concreto el Partido Popular en nuestro país, en el último año y medio ha tratado de volver a construir a la inmigración como un chivo expiatorio una vez más, que es un viejo truco pero que por desgracia sigue funcionando. Lo ha construido como un chivo expiatorio sin ninguna base real, ¿no? Porque el número de personas que llegan a través de la frontera sur es irrisorio frente a las 400.000 personas que quiero recordar que se van cada año de nuestro país, porque nuestro país ya no es un país de inmigración, es un país de migración. Y no me extiendo más, pero creo que en este tema del auge de la extrema derecha, que es una cuestión que nos preocupa mucho a quienes venimos de las luchas por los derechos de las personas migrantes, nos preocupa mucho, pero creemos que la sociedad española ha dado una lección de dignidad en este tema, en el que ha habido muchas luchas por los derechos de las personas, como el caso de la plataforma de afectados por la hipoteca, en el que personas migrantes han luchado codo con codo con personas españolas nacidas aquí de toda la vida, y han luchado por un derecho común, que es el de la vivienda. Y en ese sentido yo tengo confianza en la sociedad. O sea, yo creo que en España, aunque es un fenómeno preocupante que hay que atajar, la sociedad le ha dado un buen guantazo a la extrema derecha. Vicente. Bueno, yo creo que la Unión Europea ya está en involución. No es que vaya a venir, es que ya está. Y la prueba está en que cada vez más los criterios para fijar las prioridades de las políticas son criterios de seguridad frente a la libertad, frente a la democracia, frente a los derechos humanos. Y eso repercute internamente de una manera muy nítida en el crecimiento del racismo, la xenofobia y la islamofobia, que son los enemigos naturales de la democracia. Por lo tanto, estamos ya en involución. Por otra parte, es significativo que todas las fronteras de la Unión Europea en estos momentos están en guerra. La frontera este y la frontera sur. Desde Siria y todo el triángulo que se va hacia dentro de Asia, pasando por Palestina, Israel, Libia y el Sahel, eso es un territorio de guerra. Y son políticas ya de lógica militar las que se están aplicando en esos territorios. Por lo tanto, estamos en un momento muy delicado, muy peligroso, en el que o bien las fuerzas democráticas y la ciudadanía toman en sus manos la capacidad de modificar esta situación, o vamos hacia escenarios muy complejos, muy difíciles y duros. Las políticas europeas de control de las fronteras, que pasaron desde Frontex a Frontex Plus, que pasaron del Mare Nostrum de Italia a los planes de Tritón, Poseidón, todas están fundamentadas en la misma lógica, la lógica de control
de las fronteras europeas con una lógica de seguridad. Es decir, convertir la Unión Europea en un castillo, una fortaleza que estaría asediada por los bárbaros del este y del sur y que hay que protegerla. Bueno, eso es un escenario dantesco. La Unión Europea requiere de fuerza de trabajo que va a venir necesariamente, y está viniendo ya, de África y de Asia. El milagro económico europeo post-Segunda Guerra Mundial no hubiera sido posible sin unos flujos migratorios constantes desde África y desde Asia. Lo que pasa es que las potencias coloniales europeas eso lo incorporaban de otra manera a lo que es la realidad actual. Hoy el choque se está produciendo, las políticas europeas tienen que invertir su lógica y pasar de una lógica securitaria militarizada a una lógica de desarrollo y respeto a los derechos humanos, o en caso contrario vamos hacia situaciones cada vez más peligrosas. Bayo. Sí, yo estoy de acuerdo con Billy Beyer cuando dice que evidentemente es una responsabilidad además penal, porque Frontex, cuando se hace cargo de la operación Tritón, lo que intenta conseguir es frenar ese flujo migratorio a base de hacer más peligroso el trayecto. Si es más peligroso, vendrán menos. Pues han cruzado 4 veces más, sabiendo que es mucho más peligroso. Pero claro, es mucho menos peligroso que estar en Mali o que estar en Siria, con lo cual siguen viniendo en grandes flujos. Luego, evidentemente, en las cifras, los engaños estos, como nuestro ministro del Interior, Fernández Díaz, diciendo, si ustedes me dicen en su casa, para meterlos en su casa. Pero vamos, pero si es ridículo el número de personas que realmente tiene que absorber una sociedad que además necesita ese influjo, porque además, económicamente, que esa es otra falacia, los migrantes acaban dando mucha más riqueza en el país en el que viven, en todos los sentidos, como aquí se les ha retirado hasta la tarjeta sanitaria para ahorrar en sanidad, y se ha demostrado que no solo no se ha ahorrado nada, sino que al revés, se ha gastado más porque solamente recurren ya a urgencias cuando están gravísimos pública, y entonces, claro, eso es como el sistema sanitario norteamericano, que solamente atiende a los que están terminales y entonces sale muchísimo más caro. Pero es que, además, fundamentalmente lo que se está olvidando es que no estamos cumpliendo las propias leyes europeas, las que nos obligan a dar refugio a las personas perseguidas o en situación de grave calamidad. Y que surjan en el Reino Unido partidos como UKIP, o que Cameron esté haciendo ese tipo de gestos diciendo, bueno, enviaremos alguna ayuda para el Mediterráneo, pero siempre y cuando se les devuelva, porque no van a venir aquí. Pero ¿cuántos refugiados tiene el Reino Unido por cada 1000 habitantes? 2. Hay 2 refugiados en el Reino Unido por cada 1000 habitantes. Vamos, es una invasión bárbara, es insoportable, ¿no? Es que realmente son todo mentiras. Mentiras cuando están en juego vidas, miles y miles de vidas. Porque hasta el mes de abril, como decía Billy Meyer también antes, hasta el mes de abril del año pasado murieron, que se sepa, que se tengan contabilizados, 96 inmigrantes en el Mediterráneo. Y ya llevamos 1.600 contabilizados. Claro, es que se está jugando con miles de vidas con fines políticos para obtener unos votos más en unas elecciones y engañar a la población local. Es terrorífico. Hay una cosa que os quiero preguntar, porque es una pregunta que a mí me hacen muchos periodistas, y es cada vez que dices que hay que cumplir los derechos humanos y que simplemente cumplir la legalidad en materia de derecho de asilo, de derechos humanos, inmediatamente el periodista te dice, claro, pero es que esto provocaría un efecto llamada, y el efecto llamada haría que llegaran miles, decenas de miles de inmigrantes a invadir nuestro país. ¿Qué se puede responder a esto, Carlos? Eso fue un invento de Mayor Oreja, el efecto llamada. Sí, yo creo que efectivamente es una pregunta trampa. Primero porque la llamada ya está hecha, es decir, ya la llamada está en la acumulación de riqueza que ha tenido Europa explotando esos países. Entonces esa es la llamada. Lo único que se hace ahora es provocar otra llamada en los países de tránsito a contrabandistas y toda esta gente que luego aquí se simplifica con el discurso de las mafias, ¿no? Pero las mafias en realidad no son simplemente contrabandistas que están llevando a una persona de otra. De hecho, muchas veces los contrabandistas son los que
protegen a las personas de las mafias que se forman alrededor de los circuitos informales que genera la misma política europea, con sus filtros y con todo esto, ¿no? O sea, su manera de filtrar las vidas para que lleguen algunas y no lleguen otras. Y yo creo que esa es la responsabilidad que tiene la Unión Europea en eso. Y además, creo que la misma construcción de Europa apela a una construcción racial que no ayuda a, digamos, a detener esos flujos y a adoptar una política que puede alimentar un movimiento natural de la población. Con las fronteras porosas es una cosa que no se sabe, no se tiene en cuenta, porque se supone que la migración es un juego de suma cero, porque se da por hecho que los migrantes no aportan nada cuando vienen. Pero cuando tú tienes fronteras más porosas, como han demostrado varios estudios de Douglas Mass y otra gente, sociólogos muy conocidos, entonces la gente va y viene, si no hay trabajo, pues vuelven a sus países, etcétera, etcétera. Pero cuando tienes una frontera muy, muy fuerte, cuesta tanto llegar que entonces se quedan. Y la frontera solo sirve para mantenerles dentro a las personas que están explotadas. Y entonces así genera esta bolsa de trabajo barato, ¿no? Y explotación y economía informal. Pero eso es producido por la misma política migratoria, no por las personas. Nadie cruza la frontera para hacer de traficante de drogas o algo así, ¿no? Yone Almudena, y pasamos a Zapin. Vale, te agradezco mucho la explicación porque lo has resumido muy bien y creo que es fundamental que la gente entienda que cuando hacemos las fronteras más permeables, al revés, conseguimos que los ciclos se autorregulen y no se generen acumulaciones de personas en situaciones de vida indignas, ¿no? Yo un poco, volviendo al efecto llamada, quería volver sobre el dato anterior para que no pase desapercibido, que es que independientemente de la política migratoria que se ha hecho en los últimos 20 años, alrededor de 40.000 personas son las que han intentado cruzar esa frontera sur. ¿Eso qué significa? Que el efecto llamada no existe, que esa es la pura verdad. Entonces, yo sí que me gustaría concentrarme un poco en las soluciones, ¿no? En qué podemos hacer, en qué sí puede hacer Europa, ¿no? Y en qué sí podemos hacer nosotros como país para facilitar que no se sigan produciendo muertes. Tiene que ver con habilitar vías legales de entrada en Europa, ¿no? Que actualmente la política de visados es tan dura que es imposible entrar de forma regular. Te juegas la vida porque no hay otra manera. Y luego hacer una política de asilo, como ya se ha comentado, que sea solidaria y que esté repartida entre todos los países de la UE. Eso pasa, por ejemplo, en España, por rehabilitar el asilo diplomático, que la ampara la ley y que, sin embargo, ahora mismo queda a discreción de las embajadas y no se está produciendo, ¿no? Por la vía de los hechos. Y valorar, por ejemplo, las posibilidades de generar un visado humanitario o de hacer buenos programas de reasentamiento, porque lo que ha pasado en España, bueno, en España está haciendo el ridículo más tremendo a nivel internacional, porque ha reasentado 130 personas para 2015, cuando estamos hablando de un conflicto que ha desplazado 4 millones de personas, 2 millones están en Turquía y 1 millón está en Líbano. Líbano es un país que tiene menos población que Madrid. ¿Vale? Esos países están asumiendo ese número de refugiados y nosotros estamos asumiendo 130. Almudena. Bueno, justamente yo quería hacer hincapié en que nos preguntabas por el efecto llamada. El efecto llamada es una falacia, es un invento mediático que permite ocultar otras cosas que están pasando con precisamente el asilo, el refugio y sencillamente el movimiento de la población. Estábamos hablando que se calcula que la población siria que está ahora mismo desplazada en la zona son cerca de 6 millones de personas y los países vecinos son los que están soportando la llegada de población y las están atendiendo, y eso no nos plantea como europeos un problema de atención. Esto para nosotros no es llamativo. Y esto lo combinamos además con unas políticas de bloqueo de las fronteras, porque yo creo que eso es una de las grandes cuestiones a las que estamos asistiendo, cómo las fronteras europeas cada vez están más bloqueadas, más fortaleza, y eso permea hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro estamos viendo ese repliegue hacia posiciones nacionalistas, primero lo nuestro, primero un cierre brutal en ese sentido. Y por otra parte, el que llega no puede, o sea, el que llega a las fronteras no puede llegar, es imposible que pueda cruzar.
y se les está generando unas líneas muy inseguras. O sea, la inseguridad en la migración viene precisamente porque no hay vías seguras de acceso. Es decir, la gente, que ese millón de personas que está en Líbano, que tiene que salir como está saliendo y que muere finalmente frente a las fronteras europeas, lo hace porque no tiene otra manera de entrar, porque no se conceden visados humanitarios, porque no hay ninguna política de atención fuera de las fronteras europeas a esa población. Claro, esto, desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de los derechos humanos, es una involución clarísima. Y el efecto llamada aquí no tiene nada que ver, es todo lo contrario. Enseguida volvemos con Billy y con Vicent, pero antes, Zapina Pache. Los números que identifican estos cadáveres retratan el anonimato de los difuntos. Tragedias que se repiten en muchas costas de Europa, pero de las que solo se hace eco cuando la fila de muertos es interminable. La operación Mare Nostrum fue puesta en marcha el pasado mes de octubre tras el trágico naufragio de Lampedusa, que costó la vida al menos a 366 personas. En lo que va de año, 25.000 inmigrantes han llegado a las costas italianas. Mare Nostrum es una operación que salva vidas, pero es insuficiente, según muchos, para afrontar la emergencia de la inmigración. Los guardacostas italianos siguen activos en el rescate de inmigrantes, a pesar del final en noviembre de la operación Mare Nostrum. Bruselas anuncia el lanzamiento de Frontex Plus, una misión europea para dar respuesta a la llegada masiva de inmigrantes en el Mediterráneo. Frontex Plus sustituirá gradualmente a la operación Mare Nostrum. La comisaria europea de Interior explica que Frontex Plus no será un reemplazamiento idéntico, pero que sustituirá y relevará Mare Nostrum, aunque no tenga la misma amplitud que esa ambiciosa misión. En la cumbre de hoy ya se habla de poner en práctica una operación de seguridad y defensa. Sin embargo, los líderes no han podido eludir las críticas por haber desmantelado contra la opinión del Parlamento Europeo la operación Mare Nostrum, que permitió salvar a más de 150.000 inmigrantes entre 2013 y 2014. Desde principios de año, 110.000 personas han arribado a las costas italianas a través del Mediterráneo. La guerra civil en Siria y la situación en Libia han disparado en los últimos meses la llegada de inmigrantes. En su camino hacia Europa, centenares de personas han perdido la vida. Empiezo contigo, Billy. ¿Por qué se desmantela la operación Mare Nostrum? Bueno, yo creo que se desmantela porque es un fracaso, ¿no? Un fracaso total. Pero quería, si no te importa, recuperar la pregunta que nos hacía sobre el efecto llamada. Porque es un invento del primer gobierno de Aznar. Me tocó a mí ser entonces diputado de Cortes Generales, era el portavoz de Interior, y el ministro de entonces, Mayor Oreja, hizo famosa esta frase. ¿Y cómo la hicieron famosa? Pues tenían un problema, efectivamente, y es que en Melilla empezaba la juventud subsahariana a llegar de forma masiva. No como ahora, pero llegaban pues fruto de la situación de pobreza, de la sequía extrema que había ese año, del 96. Y entonces en Melilla no sabían qué hacer con las personas jóvenes que querían reclamar un techo, un trabajo, comida. Y entonces se les ocurrió la brillante idea de drogarlos a 103 con haloperidol, meterlos en un avión y llevarlos a Senegal. Y Aznar hizo famosa la frase: teníamos un problema y lo hemos resuelto. Yo creo que esta frase, de alguna manera, es la que se ha impuesto en el conjunto de la Unión Europea en relación al migrante. El migrante no es una persona que cuando llega a la Unión Europea, en primer lugar, tiene que tener un tratamiento con la persona que hable su lengua para saber si tiene que tener asilo o no, en las condiciones que viene, si tiene que tener atención sanitaria. Bueno, yo recuerdo aquella visita que hice en Melilla en el 96, en una granja donde estaban hacinados, era un infierno. Igual que Lampedusa, cuando lo visité en el 2009, en el centro de detención de Lampedusa. Donde la mejor juventud, porque la juventud que llega a Europa africana es curiosamente una de las mejores formadas, porque son los que tienen capacidad, los que tienen conocimientos y los que se arriesgan. Bueno, yo asistí allí a un motín que organizaron y yo además les dije que tenían toda la razón de organizar el motín porque era un infierno. Y esa era la cara amable que daba la Unión Europea a recibir a esta juventud. Y estoy hablando del 2009, que todavía las dimensiones de la migración económica y las de asilo no son las de ahora, ¿no? Pero yo creo decir que el efecto llamada es la ignominia más grande que se ha inventado. Es decir, las personas son libres de viajar donde quieran.
las personas tienen que tener la libertad de poder viajar porque es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero yo quiero decir, y soy bastante pesimista, si en la Unión Europea no somos capaces de cambiar el actual modelo económico, que se basa en la desregulación económica, es decir, hacer un negocio de todo, incluso de las vidas de las personas, no seremos capaces de dar un tratamiento humano a las personas, vivan en la Unión Europea o no, o vengan de fuera de la Unión Europea. Hombre, hay datos esperanzadores, ¿no?, fuera de la Unión Europea. Lo comentaba antes fuera de plató con la compañera, el caso de Ecuador, ¿no? Ecuador ha hecho un esfuerzo por efectivamente entender que sus migrantes, por lo menos los suyos, son personas que hay que proteger allí donde estén. Y han ido más lejos, han conseguido tener colegios electorales fuera de Ecuador para que todas las personas puedan tener un representante elegido, electo. Por ejemplo, en España hay representantes. Sé que dentro en Ecuador parece que hay problemillas en cuanto a la migración en el propio Ecuador, pero sí es verdad que o nos aproximamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos legislando a favor de esa declaración, o si no lo que hacemos es un retroceso permanente hasta en donde estamos. Y es que no solamente a la persona europea se la maltrata, los trabajadores se les quitan derechos, cada vez más derechos, los servicios públicos se privatizan, sino que a las personas que vienen se convierten en esclavos, porque necesita este modelo económico de esclavos. Claro, Vicente. Sí, claro. Fíjate, Willy, por lo que tú decías, que en estos momentos la Unión Europea, las políticas de migración de la Unión Europea, en gran parte equiparan a lo que son los emigrantes llamados irregulares o ilegales a las redes de crimen organizado, a las redes de tráfico de drogas, bueno, y comienzan a aplicarse las mismas lógicas. Es una... Y por lo del efecto llamada, en realidad recubre la verdad de los hechos donde hay desigualdades enormes, gigantescas, entre África y la Unión Europea, entre Asia y la Unión Europea. Siempre habrá gentes que querrán, por razones de guerra, por razones demográficas, por razones de dignidad humana, por razones de ejercicio de la profesión, pensar que tienen derecho a ejercer ese fundamento humano de moverse. Entonces, son las desigualdades las que hay que corregir para que las gentes, los flujos migratorios no sigan creciendo, sino que disminuyan, porque las personas encuentran en sus sitios de vida normal condiciones de vida dignas, trabajo, sanidad, educación, cultura, etc. Y por otra parte, un ejemplo claro de lo que está ocurriendo en estos momentos. En África y en otros países del mundo se está produciendo el fenómeno del acaparamiento de tierras, un fenómeno de compra masiva de millones de hectáreas de tierra por grandes capitales, fondos soberanos o inversores que pueden hacerlo, expulsando de esas tierras a miles y miles y miles de campesinos que se quedan sin sus medios de producción, sin sus tierras, sin su capacidad de vida. Esas son las fuentes originales de los flujos migratorios de África hacia el norte, que pasan del campo africano a los grandes guetos urbanos de las grandes ciudades africanas y de ahí hacia el norte, Europa, como pasa de América Latina, del sur hacia el norte, hacia Estados Unidos. En un mundo donde está la televisión, donde está Internet, donde todo se sabe, los flujos migratorios solo se podrán frenar legítimamente, con respeto a las personas, creando condiciones de desarrollo en los países de origen donde sale esa población. Y, por último, estamos convirtiendo el Mediterráneo en un mar de muerte, un mar de muertos, frente a la idea histórica clásica de convertir el Mediterráneo en un mar de paz, un mar de cultura o de culturas. Bueno, también la única posibilidad de avanzar en evitar esa situación será aplicar políticas dentro de Europa y fuera de Europa, en lo que son los países vecinos de la Unión Europea, políticas de paz y no políticas de guerra. Mientras se siga pensando que la venta de armas
es lo que va a salvar a las economías de la Unión Europea, vamos mal. Habrá que invertir esa situación y pasar de la lógica militar económica de la industria bélica a lógicas económicas de aplicación de fórmulas de desarrollo de los países de nuestro entorno. Ione. Yo quería rescatar dos ideas que has comentado tú, Viri. La primera de todas tiene que ver con la criminalización de la inmigración. Gran parte de las políticas de la política migratoria que se pone en marcha en la Unión Europea y en España tiene por objetivo supuestamente la regulación de los flujos migratorios. Sin embargo, si volvemos una vez más a las cifras, por ejemplo, las personas que pasan por los centros de internamiento de extranjeros en nuestro país son 12.000 al año aproximadamente. De esas, solo 6.000 son finalmente deportadas. Es decir, que hay 6.000 personas al año que pasan por un centro de internamiento y son retenidas durante 60 días, como decía Billy, sin que les vea un juez prácticamente. Y esto forma parte de un eslabón de política represiva migratoria que lo que tiende es a la criminalización de la inmigración, que es a que todo lo que tiene que ver con los migrantes y con las migrantes se parezca lo más posible a todo lo que tiene que ver con el sistema penal. Y esta es una idea que me parece fundamental porque está muy enfatizada por el tipo de eslabones que encadenan esa política represiva, ¿no? Que son, por un lado, las redadas basadas en perfil étnico, que es como si hubieras cometido un delito. Por otro lado, los CIE, que son como cárceles, a veces peor. Y por otro lado, los vuelos de deportación, que son, como sabemos, en condiciones inhumanas. Eso por un lado. Y luego la otra idea que quería rescatar tiene que ver con el negocio de las migraciones. Un negocio muy suculento que tiene que ver también con empresas privadas que ganan mucho dinero al año y que por ejemplo, en el caso de nuestro país, yo quería destacar Air Europa acaba de ganar otra vez el concurso para hacer los vuelos macro de deportación. Se embolsa 12 millones de euros al año y todo ese negocio que se está conformando en sistemas de vigilancia de tal, habría que seguirle muy bien y con cuidado la pista a quien se está enriqueciendo con la política, con esta política migratoria que estamos aplicando. Carlos. Sí, yo antes, estoy muy de acuerdo con esa última exposición. Solo querría añadir una de las cosas que comentaba antes es que Europa es una construcción racial principalmente. Y yo creo que cuando pensamos en por qué, por ejemplo, la operación Mare Nostrum se desmantela pues porque no se ve necesaria ya, ha más o menos cumplido con reducir las muertes a 3.400, ¿no? O sea, eso es lo que nos pareció tolerable en ese sentido. Y entonces se toma otra decisión. Y cuando digo que es se toma una decisión mucho más securitaria, que favorece a los que siempre se han aprovechado del negocio de la seguridad. Pero en el mismo planteamiento de Europa, claro, Europa se fundamenta sobre la idea de que las personas tienen libertad de circulación. Algunas personas, los europeos. Nosotros nos podemos mover por todas partes con bastante facilidad por el mundo, pero filtramos a todas las demás personas. Y eso solo ocurre, creo yo, porque Europa no se ha adaptado a su propia realidad. Es decir, si tú imaginas una familia europea, te imaginas una familia blanca, ¿no? Cuando en el mismo Estado español, pues el 15% de la población, de las personas del pueblo, pues no son personas nacidas en España por lo menos y que tienen rasgos físicos distintos. Y por eso tenemos esta cadena de redada, vuelo de deportación, redada, CIE, vuelo de deportación, etcétera, sedación forzosa también de por medio, alguna que otra. Protocolo de repatriación. Exacto. Entonces tenemos toda esta cadena que se basa principalmente en una lógica racial de decir, tú no has nacido aquí. ¿Por qué? Porque no tienes pinta de haber nacido aquí. Claro. Y entonces eso ocurre porque tú puedes acceder a ser reconocido como español o europeo por dos vías. O bien por el trabajo, con la residencia de trabajo, pues se te reconoce algunos derechos, ¿no? Y tienes el permiso de residencia, pero no puedes votar, tu participación política es extremadamente restringida. Y la otra es, como tenemos en España, ius sanguis, por sangre. O sea, por una lógica profundamente racial. De quién eres hijo, no de dónde naces. La diferencia del ius sanguinis y el ius soli. Exacto. Bayo. Es que lo que sucede es que cuando se reúnen los gobernantes europeos y dicen vamos a hacer un plan de 10 puntos, ese plan de 10 puntos viola las propias leyes europeas y las propias sentencias del Tribunal de Derechos Humanos Europeo
que sentenció en 2012 que cualquier persona, incluso cuando rescatada en alta mar, tiene derecho a que se mire si es un refugiado, se le dé la oportunidad de pedir asilo. Pues no, lo que estamos haciendo es decir, no vamos a impedir que salgan de esas costas. Incluso se plantean la destrucción de los barcos en los que se montan para cruzar el mar. Cuando se sabe que si ahora hay muchas más muertes, también es porque como cada vez hay menos barcos, cada vez los reutilizan más, están en peor estado. Muchas veces, cuando son rescatados de un barco y ese barco, el que lo ha rescatado lo deja a la deriva, van otros a intentar recuperar ese barco para poder hacer otra travesía. Si encima nosotros nos dedicamos a destruir barcos, cada vez vendrán en chalupas más precarias y cada vez morirán más. Y estamos incumpliendo las propias leyes de nuestros tribunales europeos. Y eso lo están haciendo los gobernantes en cumbres en las que dicen que están afrontando el problema de la manera más humana posible. O sea, más sinvergüenzas no pueden ser. Está claro. Llegamos al final, volvemos a la regla del minuto otra vez. Empiezo contigo, Vicent, minuto de conclusiones. Bueno, yo creo que hemos tratado un tema de la máxima importancia para la humanidad y para los europeos. Estamos amenazados en estos momentos con una involución dentro de la Unión Europea y con una situación de conflicto bélico en las fronteras. Frente a esa situación solo podemos tratar de aplicar políticas distintas, económicas y sociales, políticas que combatan las desigualdades, políticas que eviten la profundización de esas desigualdades y la indignidad entre las personas. Frente a un mar Mediterráneo de muerte, hay que seguir combatiendo por un mar Mediterráneo de paz. Frente al otro enemigo, como enemigo hay que entender que nosotros somos el otro para los otros, por lo tanto somos todos nosotros. Y atención especial al Tratado Unión Europea-Estados Unidos de América, que puede tener efectos colaterales importantísimos en estas políticas de migración. Joan, muchas gracias. Pili. Bueno, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir la residencia en el territorio de un Estado. Yo creo que este proyecto regional que se llama Unión Europea no da para más. Es decir, no está diseñado para las personas, ni de la Unión Europea ni del mundo. Yo creo que tendríamos que tener la fortaleza ideológica, política, social, cultural, la fuerza, en definitiva, civil, para impulsar otro proyecto regional, que se base en la regulación económica, en la intervención de la economía, en poner todos los recursos naturales al servicio de la gente, de las personas, de la felicidad y, por supuesto, contribuir a un mundo globalizado, pero globalizado en derechos humanos. Mientras esto no sea así, el futuro es un futuro bárbaro, un futuro incierto e infeliz. Gracias, Billy. Almudena. Bueno, la tragedia de Lampedusa es una tragedia que nos interpela a todos nosotros. Yo echo de menos que nos interpele todavía muchísimo más en la sociedad civil y en la ciudadanía española, porque esto es un drama y es una tragedia, ¿no? Que posiblemente 20 años antes o 30 años atrás esto se habría abordado de otra manera distinta. Sin embargo, bueno, pues el diseño europeo nos está llevando a tener esta anestesia a la hora de afrontar el drama de Lampedusa. Y a mí me parece que en ese sentido, si tenemos que buscar unas soluciones inmediatas, puntuales, la llegada de población en estas condiciones no va a frenar, y menos ahora que estamos entrando en primavera, verano, etcétera. Llevamos 5 años de guerra en Siria. Deberíamos invertir más en otro programa como Mare Nostrum. Deberíamos habilitar los visados humanitarios y, evidentemente, bueno, pues deberíamos agilizar mucho más la entrada segura por las fronteras. Gracias, Almudena. Ione. La única forma de acabar con la inmigración irregular que llega a Europa es articulando vías legales de entrada. Esa es la única verdad que se puede afirmar con rotundidad. Ahora mismo es una idea que no ha salido y que sí que no quería dejar pasar, es que la trata de seres humanos se ha convertido en el segundo negocio ilícito más lucrativo por encima del tráfico de drogas. Y eso, como dice una compañera que es Elena Maleno, tiene que ver con que las personas son más fáciles de transportar y duran más.
y son más fáciles de coaccionar. Esto es un tema gravísimo y creo que es urgente que pongamos en marcha medidas para articular eso, vías legales de entrada y una política de asilo que se acorde con los valores de los que nos encantaba vanagloriarnos todo el tiempo. Muchas gracias, Ione. Carlos. Vale, si uno mira el Mediterráneo con cierta distancia, puede ver un mar que une, pero las fronteras lo convierten en un mar que separa y que divide y que lo hace con el poder de la muerte. Y es esa lógica principal la que ha hecho difícil, por ejemplo, que no haya suficiente contacto como para que en esta mesa tengamos muchas personas migrantes, muchas personas africanas, por ejemplo. Estamos hablando o incluso del Oriente Medio, de los países afectados. Eso es por una falta de contacto, ¿no? Eso solo se puede solucionar con una plena participación política y social de la comunidad migrante, de toda la población, de la población total. Y tenemos que empezar a pensar en esos términos, en pensar en la población, en la gente realmente existente en nuestros países, si queremos abordar las problemáticas y las desigualdades y las violencias que hay en nuestro día a día de una manera sensata y razonable. Gracias, Carlos. Bayo. Esta crisis lo que demuestra es que la Europa unida se ha hecho una Europa unida solo para el tránsito de capitales, para el tránsito de mercancías, para el enriquecimiento de las mismas élites que detentan el poder económico, pero no para la gente. Ni siquiera existe un acuerdo entre los países europeos para compartir o para ordenar el asilo a los refugiados. Más todavía, los países cierran las fronteras y hacen excepciones en Schengen para impedir que vayan de un país a otro esos refugiados. Entonces, si no hacemos una Europa de la gente y no del dinero y de las mercancías y del enriquecimiento de los que siempre pueden llevar sus dineros a Suiza o a otros lados, desde luego seguiremos creando estas tragedias y es indigno de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Bayo, muchísimas gracias a los 6. Nos veremos la próxima semana aquí, en Fort Apache.